salir de la reunión. Entonces, buenas noches. Nos da mucha alegría como compartir nuevamente este espacio, este segundo momento de continuar profundizando en la autobiografía de San Ignacio y para disponernos también para eh, volver a retomar como ese proceso que vivió San Ignacio, unirlo también a nuestra propia experiencia. San Ignacio siempre en los ejercicios nos invita a disponernos, a abrir el corazón para dejar que el Señor nos vaya conduciendo. Y nos invita en el ejercicio 46 a pedir esa gracia. Por lo general se le conoce como la oración preparatoria, donde nosotros pedimos esa gracia. Por un lado es una petición y nosotros también tenemos como ese dinamismo que nos ayuda a sentir que colaboramos con esa gracia que pedimos, que como se dice es un don, pero también hay una actitud en nosotros para colaborar con esa gracia. En todo amar y servir. Danos, Señor, la gracia que viene de ti, que te podamos en todo amar y servir. Cada acción y toda operación es encaminada a alabar y a servir a ti, Dios del amor. Danos, Señor, la gracia que viene de ti, que te podamos en todo amar y servir. Danos, Señor, la gracia que viene de ti, que te podamos en todo amar y servir. Cada acción y toda operación es encaminada a alabar y a servir a ti, Dios del amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Entonces, retomando un poquito también el proceso que nosotros iniciamos en el primer encuentro, que nos ayudaba a aproximarnos a la vida de San Ignacio. Por un lado, habíamos mencionado que la autobiografía nos
habla del proceso que vivió San Ignacio, el cómo él fue descubriendo esa acción de Dios en su vida. Y por otro también nos habla de esa peregrinación interior. En el primer encuentro habíamos mencionado también que San Ignacio tuvo un colaborador para que pueda ir en la medida en que le iba escuchando, iba transcribiendo lo que San Ignacio iba recordando de su historia, porque él más o menos cuando tenía 61, 62 años, recién se dio ese espacio para poder nombrar cuál ha sido su experiencia y seleccionar los momentos más significativos de su vida. Por eso muchos de los estudios que hablan de la autobiografía mencionan que no se puede hablar de una biografía en sí, porque si no, San Ignacio tendría que narrar toda su historia desde que nació. En tanto que el relato del peregrino nos sitúa primeramente en la experiencia fundante de la herida en Pamplona, que es también como lo que estamos celebrando en este año ignaciano. Y por otro también nos sitúa en ese inicio de un proceso de conversión que a lo largo de su vida, ya como dejándose conducir por el Señor, fue madurando su experiencia de fe, de entrega, de reconocer también eh, como Dios, la pedagogía de Dios en su vida. Entonces, en este segundo momento, también me gustaría compartir un poquito de ese proceso interior que vivió San Ignacio, teniendo a Dios como guía. En el número 27 de los ejercicios nos menciona que San Ignacio fue descubriendo, fue percibiendo a Dios como ese cuidado amoroso, eh, esa atención personalizada, como un maestro instruye a un niño enseñándole. Entonces también esta aproximación a San Ignacio nos puede ayudar también a descubrir cuál es esa experiencia interior que nosotros vamos viviendo, ese proceso de conversión, ese proceso de ir nombrando también los movimientos interiores que nos acompañan y también como ir como colaborando con esa gracia, porque en la medida en que nosotros descubrimos esa acción de Dios, nace una actitud agradecida y también es una invitación a colaborar con esa gracia, hacia dónde me conduce, si es a una mayor entrega, a una mayor salida de nosotras, de nosotros mismos, a un mayor servicio. ¿Ustedes están viendo la segunda página o no? Para que no me pase como... Sí, sí, sí. Una peregrinación con Dios como guía. Listo. Está en el 2. Muy bien. Y aquí nos ubicamos también en las zapatillas, ¿cómo se dice? En el calzado original de San Ignacio que está en el museo, me parece que era en Roma o en Loyola, no recuerdo. Pero también nos habla mucho de todo lo que San Ignacio fue peregrinando, todo el camino que él fue recorriendo. Como habíamos mencionado en el primer encuentro, fue una peregrinación por un lado geográfica, o sea, de que él fue recorriendo diferentes lugares, ese mismo recorrido le ayudó a tener diferentes experiencias interiores. Entonces, en el relato que nos narra San Ignacio en su experiencia, él nos comunica cómo Dios le fue formando por dentro, cómo le fue conduciendo, qué aspectos de su vida fue transformando en ese proceso, y cómo él también se fue clarificando en el sentido de qué es lo que Dios le estaba ofreciendo como nueva experiencia y también cómo dejar
toda esa estructura de la que él venía. Recordemos que San Ignacio, antes de ser herido por la bala de cañón en Pamplona, había vivido una experiencia en la corte como caballero del rey, y todo ese ámbito de la caballería, de la búsqueda de la gloria, del honor, le había marcado mucho en ese protagonismo que fue también evidente en el modo en que él afrontó la batalla de Pamplona, cuando él se disponía sabiendo que no había posibilidad de una victoria, sino la muerte en sí. Él prefería morir por honor que sentir como la vergüenza de haberse entregado. Entonces, en este proceso que San Ignacio nos relata en la autobiografía, también se da ese encuentro, por un lado, con el reconocimiento de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de reconocer todo ese fracaso ante la búsqueda que él tenía de la victoria, del poder, del honor. Entonces, en ese encuentro y transformación interior que vive San Ignacio, también eh, hay posibilidad de un nuevo itinerario que a lo largo de los 100 números de la autobiografía se va evidenciando el cómo Dios se valió también de ese proceso inicial de conversión para ir madurando su experiencia de fe. Entonces, en esta trama de la peregrinación, en este recorrido que vive San Ignacio, pasa de esas hazañas, de esas victorias de caballero, a realmente disponerse al servicio de Jesús. Como veíamos en los primeros números de la autobiografía, nos narra mucho de cómo en la convalecencia en Loyola, cuando él entra en contacto con la vida de los santos, con la vida de Jesús, porque no había otros textos dentro de la casa. En momentos él se situaba pensando en todo lo que él podría hacer en la corte, o sea, en las batallas por una dama noble, cómo sería su actitud, eh, y cómo esa experiencia, en esa experiencia él siente que por un lado le anima, le llena como de expectativas, pero cuando deja esos pensamientos, eh, eh, se queda seco, triste, desanimado. En cambio, en ese encuentro con la vida de los santos, con la experiencia de ir contemplando las escenas de la vida de Jesús a través de, de ese texto que tenía a mano, eh, va descubriendo como una motivación más profunda a vivir al estilo de los santos, a poder hacer lo mismo que vivió San Francisco, Santo Domingo, y se siente motivado, que cuando abandona como esos espacios de encuentro con estos textos, eh, también permanece en él ese deseo de una mayor entrega, permanece la alegría, la paz, la confianza. Entonces, esa experiencia es la que da inicio también a ese proceso que nosotros conocemos como discernimiento, la discreción de espíritus. Y desde esa gracia es lo que en los ejercicios espirituales, también a través de las reglas de discernimiento, se nos invita a reconocer y descubrir la consolación, la desolación, cuáles son esos dinamismos interiores que están latentes en nosotros y que son también como un camino de conocimiento personal, pero que no queda ahí, sino que nos dispone y nos lleva al servicio del Señor. Y por otro lado, hay un segundo dinamismo en este proceso que vive San Ignacio, que es pasar de lo exterior a lo interior. Lo exterior sería todo eso que ya mencionaba de cómo San Ignacio quería
imitar a los santos. Quería, en momentos él decía que si ellos pudieron, yo puedo más. O sea, ahí también se veía un poquito todavía la fuerte marca de su protagonismo, de su deseo de honor, de gloria. Y también pasa esa experiencia de las fuertes penitencias, los escrúpulos, el cómo él iba sintiendo que tenía que hacer ciertas renuncias. Por un lado, eh, la autobiografía nos narra que San Ignacio se dejó crecer el pelo, las uñas, también transformó todo lo que es su vestimenta, andaba como un mendigo, pedía limosna. eh, entonces, ese proceso interior, exterior también fue tocado por ese proceso de maduración profunda a la que Dios le fue conduciendo, eh, donde él fue descubriendo que no eran las cosas exteriores, las grandes penitencias, eh, el recurrir a fuertes renuncias, sino que el dinamismo al que el Señor le invitaba era la transformación interior, a descubrir por dónde el Señor iba haciendo camino en él y por otro también el dejarse conducir. Esa es como la trama más profunda de este proceso de peregrinación. El otro dinamismo por el que pasó San Ignacio y que nos menciona el relato de la autobiografía es pasar del amor ciego, o sea, el, el de la confianza profunda, al amor con discernimiento, el que él pueda ir descubriendo cómo ese amor, aunque tiene que ser confiante, con esperanza y movido a una mayor entrega, tiene que también tener ese ámbito del discernimiento, cómo en esa experiencia él puede responder mejor eh, a la voluntad de Dios en lo concreto de su vida y no lanzarse eh, sin poder sopesar todo lo que es, porque el discernimiento no se realiza entre una cosa buena ni mala, sino entre dos cosas buenas, ¿cuál es la mejor? Entonces, en ese proceso también es un amor que lleva al magis, como menciona la espiritualidad ignaciana, a una mayor entrega, a una mayor confianza, a una mayor configuración con el Señor. Y por otro lado, el proceso del relato de la autobiografía nos recuerda ese dinamismo que al principio, en el inicio de su proceso de conversión, eh, fue causa de transformación, porque San Ignacio nos cuenta en los primeros números de la autobiografía, eh, sentía por un lado que quería imitar a los santos y se regía mucho por el modo, el estilo eh, que otros habían vivido en este proceso. Y su deseo era, por un lado, entrar en la Cartuja, que era un monasterio que vivía una vida muy contemplativa, con mucha austeridad, y como un deseo de dejar el mundo, por eso el alejamiento. Y en ese ejercicio de ir descubriendo que lo que el Señor le iba mostrando no era salirse del mundo, sino eh, continuar presente en este contexto, en su realidad, para descubrirla ahí, allí, a Dios presente allí. Entonces, por eso pasamos de ese deseo de entrar a la Cartuja, eh, de ir también como a los lugares santos. Por eso para San Ignacio fue muy significativo ese proceso, luego de pasar de su convalecencia a Loyola, pasar eh, a iniciar ese camino hacia Jerusalén, eh, y ese deseo profundo de mantener como el mismo estilo de vida de Jesús,
pero muy encerrado también a esas concreciones históricas, tanto del lugar, de espacio, y el deseo se va configurando de un modo nuevo al reconocer que el Señor le invita a entrar en un nuevo dinamismo interior. Y por otro, eh, la dinámica de la autobiografía nos muestra cómo San Ignacio pasa de discípulo a maestro. Por un lado, él mismo se reconoce como peregrino, va como descubriendo que en la medida en que avanza, va dejándose configurar por la vida de Jesús, y esa experiencia es la que comunica a otros, de manera a que también siente la llamada a acompañar a otros y ofrecerles ese mismo itinerario. Por eso él también para nosotros sigue siendo actual la dinámica que San Ignacio nos narra tanto en la autobiografía, en los ejercicios espirituales, y se vuelve también para nosotros como referente de un proceso de peregrinación y conversión personal. Y por eso San Ignacio, en todo el dinamismo de la autobiografía, nos va mostrando cómo él fue sorteando su propio camino, eh, así como a nosotros cada uno tenemos un proceso personal, unas concreciones históricas, donde nosotros vamos respondiendo tanto desde nuestra historia, desde las capacidades que el Señor nos va regalando, a recorrer nuestro camino, nuestro propio camino de entrega al Señor. Y en esta experiencia es muy evidente la voluntad que tenía San Ignacio de servir y complacer al Señor a través, por un lado, de prácticas externas de devoción. Recordemos que él realizó la vigilia de armas en Montserrat, luego todo el itinerario que él realizó hasta Tierra Santa, las procesiones, la veneración que tenía hacia las imágenes, eh, el fuerte periodo que él vivió de ayunos, de abstinencias, mucho tiempo él tuvo muy fuerte como la abstinencia hacia la carne, y cómo ese mismo proceso el Señor se le manifestó, le mostró que debía nuevamente eh, consumir carne para, por un lado, cuidar su cuerpo, y por otro, reconociendo que el cuidado del mismo era para una mayor entrega, estaba destinado a la misión. Y otras penitencias que él fue viviendo, eh, sobre todo en su proceso inicial, especialmente en el lapso que él vivió en Manresa, los primeros meses. Recordemos que San Ignacio estuvo casi 11 meses instalado en la cueva de Manresa. Él también iba a la ciudad y pedía limosna, cuidaba a los enfermos, eh, y en ese proceso que estaba instalado en Manresa, inició también ese proceso de ir narrando su experiencia, y que hoy nosotros podemos aproximarnos a través de los ejercicios espirituales. Y por otro, en este proceso era como también, él sentía que en esos inicios el deseo de que él tenía que maltratar su cuerpo, entonces se deja crecer los cabellos, las uñas, y después él se da cuenta que la gente lo veía, le tenía miedo. Entonces, cuando él rompe con esa búsqueda de romper con toda esa vida cortesana que llevaba anteriormente, y que pensaba que a través de esas cosas más exteriores eh, le hacía más como cercano a un Jesús pobre, él descubre que el Señor le muestra que no, que la cosa no iba por ahí, sino realmente era importante que él esté bien para que pueda aproximarse a otros, para que la gente no le tenga miedo, y, y que pueda ser un instrumento útil en las manos del Señor a través de las diversas
conversaciones espirituales que iba teniendo con la gente. Y por otro lado, también en este proceso de la autobiografía, nos muestra cómo para San Ignacio eran importantes los detalles. Por ejemplo, uno de los puntos de la autobiografía nos narra que cuando San Ignacio estuvo en Jerusalén, él fue al Monte de los Olivos y se fue junto a la piedra donde cuenta la tradición que, que Jesús ascendió. Entonces, cuando él regresa al monasterio en donde estaba hospedado, él no se recordaba si estaba a la derecha o a la izquierda, a los pies del Señor. Entonces, él se regresa. Y como ya no le permitían ingresar, hace todo lo posible para tener el permiso de ingresar. Entonces, en esas cosas, él tenía muchos, como quedaba mucho en los detalles, en todo esto de la, cuando veló sus armas, el pasarse a cambiar sus vestiduras. Entonces, ahí nos habla mucho de esos detalles que son más bien externos, pero que por otro lado, también nos habla mucho de esa atención que San Ignacio tenía a las cosas. También en los primeros números de la autobiografía nos dice que un ejercicio muy bonito que hizo él cuando estaba en Loyola fue subrayar las palabras que encontraba que había dicho Jesús en un color y las de María en otro color. Entonces ahí nos vamos dando cuenta también de esa dinámica detallista que vivía San Ignacio y que también nosotros podemos reconocer en ese cuidado que él tiene cuando nos invita a contemplar, el contemplar los detalles, el que nosotros podamos acercarnos a la palabra de Dios, a la contemplación desde una actitud de atención, de cuidado, de poder reconocer cómo contemplando al Señor, escuchando sus palabras, situándonos como si estuviésemos presentes allí, eh, también podemos descubrir esa acción de Dios en nuestra propia vida. Entonces, por eso es también bonito descubrir el cuidado que nosotros podemos tener con las cosas pequeñas, con los detalles, tanto de acogida, de encuentro, de compartir con los otros, donde Dios también se hace presente en nuestra vida. Por otro, también nos manifiesta que San Ignacio tenía una voluntad de hacer cosas difíciles, eh, de que podía ir más allá de su propia, ¿cómo se diría? Fuerza. Entonces, como esas penitencias que podía realizar, como dice el número 7, o entrar también en una comunidad relajada, decía entonces, relajada en el sentido de que no había unas normas rígidas, entonces él sentía que si entraba a esa comunidad, él iba a sufrir porque eh, no iba, porque no era coherente esa vida, entonces él sentía muy fuerte como ese deseo de hacer cosas difíciles que le ayuden como a salir más de él. Y también meterse en esto de realizar cualquier tipo de trabajo duro. También él vivía con mucha frecuencia en la vida sacramental, tanto en la Eucaristía como la confesión. En muchos momentos la confesión eh, fue un proceso profundo de conversión, del modo en que él sentía que tenía que vivir ese proceso de reconciliación con el Señor. Por un lado, fue un proceso de reconocer todos los movimientos que le acompañaban, tanto de su vida pasada, de reconocer todo lo que había sido como cauce de conflicto, de relaciones que vivió con otras personas, de incoherencia,
y toda su vida así de pecado que él en muchos momentos vivió con gran escrúpulo y que sentía que en muchos momentos no podía expresar todo lo que así había vivido así, y reconciliarse. Entonces, en esa recurrencia al sacramento, él también fue descubriendo que el Señor le liberaba y que le quitaba esa experiencia de sentir que el peso estaba en él, el peso del pecado, del no reconocimiento total del don de Dios en él. Entonces, ese proceso interior también ha sido muy significativo en su proceso de conversión. Entonces vemos cómo a lo largo de la autobiografía hay también un camino interior que le lleva a la configuración con el Señor. Por un lado, habíamos mencionado todo lo que significó el proceso inicial de la herida de Pamplona, su convalecencia en Loyola, la vela de armas en Montserrat, que significó el inicio de un proceso más maduro en la fe. Por otro, su itinerario interior en esos 11 meses en Manresa, que significó también un proceso de ir descubriendo y dando nombre a los dinamismos interiores que fue viviendo, los procesos fuertes de crisis, de escrúpulos que vivió en esta etapa en Manresa, y también cómo el Señor se le fue revelando de un modo nuevo, especialmente en la iluminación del Cardoner y su peregrinación a Tierra Santa, con ese fuerte deseo de estar en los lugares donde estuvo Jesús, como una concreción más histórica. Y por otro lado, eh, su retorno a Barcelona, Alcalá, Salamanca y París, que sería toda esa etapa que él vivió de estudios, descubriendo que si él realmente quería acompañar a otros, era necesario que se forme. Entonces, él vivió un proceso fuerte de descubrir que los estudios son para la misión. Entonces, también nosotros, todo lo que tenemos, hemos tenido la posibilidad de estudiar, de tener un trabajo, es para eso. Eh, están orientados a que nuestra vida también colabore con esa experiencia de Dios. Entonces, tanto Barcelona, Alcalá, Salamanca y París es también como ese espacio de la dedicación más propia a los estudios y donde se configura también el primer grupo de compañeros de San Ignacio. Aquí está como la semilla inicial, la semilla germinal de lo que más adelante nosotros eh, conoceremos como la compañía de Jesús. Luego ya cuando San Ignacio, en los últimos números de la autobiografía, nos narra la experiencia fuerte que vivió en Venecia, en Roma, donde él siente muy fuerte esa confirmación de lo que el Señor le ha ido revelando en su historia como el modo concreto en que le invita a colaborar con su proyecto de reino. Y en la autobiografía es muy significativa esta experiencia de cómo San Ignacio va descubriendo ese trato cuidadoso y amoroso que tiene Dios con él, un trato muy personalizado. Toda esa pedagogía espiritual por donde el Señor le fue conduciendo. Y por otro lado también en este proceso que vive San Ignacio, él nos narra que como esa confirmación interior que él fue viviendo, una confirmación profunda en la fe, de poder experimentar ese cuidado amoroso de Dios, esa pedagogía, ese por donde el Señor le iba conduciendo, como una confirmación interior.
Y la autobiografía nos narra que aunque no hubiese escritura que enseñase estas cosas de la fe, él podía con su vida afirmar por aquello que él ha visto y ha experimentado en su propia vida. Entonces, eso mismo nos recuerda un poquito la dinámica que está en la cuarta semana de los ejercicios, cuando nos invita a contemplar el encuentro de Jesús con la Virgen María, donde nos dice que la escritura, aunque no hubiese escritura que diga eso, de que hubo ese encuentro, la propia experiencia nos invita a contemplar porque eh, es esa gracia de la que acompaña tanto a María como a Ignacio, de sentir que Dios mismo es quien se revela en su vida, en su historia y se manifiesta. Entonces, en la iluminación de Cardoner, recordemos que cuando estaba en Manresa, San Ignacio estaba en la cueva y allí cerca de la cueva pasa el río Cardoner. Y una vez estando a orillas del río, él recibe como esa experiencia profunda de ver nuevas todas las cosas, de una nueva mirada interior y también esa claridad de entendimiento, como si él fuese otra persona y tuviese también otra inteligencia y que no es solamente una inteligencia de grandes lucubraciones, grandes palabras, sino una mayor conciencia de ese proceso interior que Dios mismo realiza en él. Y por otro, uno, ya cuando casi al final de los ejercicios, recordemos que hay 100 números que nos recuerdan como el proceso interior que vivió San Ignacio. Una de las experiencias fuertes también que nos menciona el relato del peregrino es la experiencia que él vive llegando a Roma, porque el deseo de tanto de San Ignacio como de sus primeros compañeros era ir nuevamente a Jerusalén. Y cuando ellos están en camino hacia Roma, pasan por una pequeña capilla que se llama La Estorta y le presentan al Señor como ese deseo de realmente descubrir su voluntad, porque ellos tenían que pedir permiso al Papa para ir nuevamente a Jerusalén. Y de eso dependía también si ellos continuaban, si les daba la autorización de ir o continuar como compañeros. Entonces, en esta experiencia, en la exhorta, San Ignacio experimenta profundamente que Dios le ponía con su Hijo y que esa gracia es la que la acompaña y de la que no puede dudar. Entonces, esa misma gracia es la que nosotros, tanto en los ejercicios como especialmente cuando cantamos Señora de Camino, es como esa petición que realizamos de que el Señor nos ponga con su Hijo. Y en esta experiencia en las tortas, San Ignacio es confirmado en el camino de Jesús como compañero suyo, con Cristo, con el Hijo. Entonces, la experiencia en las tortas también es la confirmación eh, para, para la configuración de la compañía de Jesús, eh, para los compañeros de Jesús. Entonces, en esta gracia, en esta experiencia en las tortas también está por un lado la confirmación que vive San Ignacio como un compañero de Jesús y también eh, para iniciar la orden, o sea, la compañía de Jesús. Por otro, una experiencia muy bonita que se narra ya al final de la autobiografía es la gracia de cómo San Ignacio iba madurando en su fe, iba creciendo en esa experiencia de la facilidad de hallar a Dios, esa familiaridad con Dios que vivía y que él sentía que en cualquier momento que se disponía podía encontrarse con el Señor.
Entonces, esa también es una gracia a la que nosotros somos invitados a vivir en lo cotidiano, a crecer en esa experiencia de encontrar a Dios en todas las cosas y a todas en Él, a crecer en esa familiaridad profunda eh, que nos capacita, o sea, en la medida en que nosotros entramos en contacto, por un lado, cultivamos esa relación amorosa y cercana con el Señor a través de su palabra, como nos invita también San Ignacio en los ejercicios a contemplar la vida de Jesús, eh, y que es fruto también de esa experiencia que él vivió en Loyola, eh, al contemplar la vida de los santos, los textos de la vida de Jesús, y que en los ejercicios nos invita a contemplar los misterios de la vida de Jesús, especialmente en la segunda semana. Nosotros también en nuestra vida cotidiana podemos encontrar un espacio para cultivar esa experiencia de encuentro con el Señor, para tener también, como nos invita la espiritualidad ignaciana a la noche, la pausa ignaciana, recoger y dar gracias por lo vivido, como nosotros, tanto en la red mundial como en el MEC, mencionamos eh, la pausa del examen del día, donde damos gracias, pedimos perdón y también descubrimos la nueva acción, el mañana, y cómo podemos responder mejor y colaborar con el Señor ante la gracia que nos entrega. Entonces, por un lado hemos mirado un poquito ese proceso interior que fue recorriendo San Ignacio y que se manifiesta en esa experiencia de evolución de discípulo a maestro. Por un lado, la experiencia de los ejercicios espirituales, todo lo que nos ofrece como posibilidad eh, de encontrarnos con la experiencia de San Ignacio, y que él sentía que así como él fue conducido por Dios, nosotros también podemos eh, entrar en esa experiencia. Por un lado, contemplando la vida de Jesús, dejando que transforme y toque nuestra vida y podamos descubrir cuál es nuestro principio y fundamento, cuáles son esos dinamismos interiores que están presentes en nuestra vida cotidiana, y a partir de ello responder con mayor generosidad, hacia una mayor entrega, hacia un amor eh, más profundo, más discernido, para colaborar con esa gracia. Y por otro, el mismo relato eh, que se nos entrega en la narración de la autobiografía, el cómo San Ignacio va haciendo ese tránsito de dejarse conducir por el Señor a también ser guía para otros, para que también esas personas, así como nosotros, podamos vivir una experiencia de encuentro profundo con el Señor. González de Cámara nos habla que cuando él preguntó a San Ignacio que cómo había sido la experiencia de los ejercicios, San Ignacio le menciona que no habían sido escritos de una sola vez, sino que algunas cosas que él observaba en su propia experiencia, en su alma, y las encontraba útiles y que descubría que podía ser también valiosos para otros, le podían servir a otros, esas son las que las ponía por escrito. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos al libro de los ejercicios, también nos aproximamos, por un lado, a la misma experiencia de San Ignacio, y somos invitados a hacer nuestro propio camino, eh, a dejarnos conducir, a, a realmente dejarnos configurar por la vida del Señor. Entonces, en la autobiografía encontramos como tres hitos importantes. Por un lado, la visión, la iluminación de Cardoner, donde San Ignacio experimenta esa nueva mirada al ver nuevas todas las cosas, como nos recuerda el lema del año ignaciano, y que le dispone de una nueva manera a continuar su camino de seguimiento del Señor,
por otro lado, la siguiente etapa fuerte, marcada por la visión en la estorta, donde el padre le ponía con su hijo, y los últimos años en Roma, que es como esa lectura profunda de toda esa familiaridad y facilidad que tenía San Ignacio de encontrar a Dios en todas las cosas. Entonces, algunos aspectos significativos que podemos descubrir en el relato de San Ignacio, que están presentes en la autobiografía, nos lleva a mirar a San Ignacio como un hombre libre, donde él fue dejándose liberar de las estructuras, de los condicionamientos de ese momento para recorrer su propio camino. Por otro también, él vivió esa experiencia de sentirse pecador, pero profundamente amado y llamado por Dios a su seguimiento. Por otro, esa experiencia de sentirse, de disponerse a realizar ese camino como peregrino pobre al estilo de Jesús. Entonces, una de las experiencias fuertes que es San Ignacio es esa pobreza, por un lado, evangélica y por otro, eh, material y espiritual, en el sentido de que él solamente deseaba colocar su esperanza en Dios como única fuente de su riqueza. Por otro lado, también descubrimos la fuerza de esa búsqueda apasionada por la voluntad de Dios, que lo constituye a él como un hombre profundamente configurado por el discernimiento. Y en ese proceso de dejarse configurar por el discernimiento, podemos reconocer también como ese itinerario de transformación interior que él fue viviendo desde los inicios hasta el final. Por un lado, recordemos la experiencia que él vivió en el encuentro con el moro, cuando él le deja a la mula decidir si le seguía al moro por ese camino o no. Entonces esa fue una experiencia así que ya no va a dejarse llevar por el discernimiento del burro. Entonces ahora el discernimiento realmente está marcado por las mociones que el Señor le va entregando en su día a día. Y por otro, hay un deseo profundo que le configura por dentro, que es la mayor gloria de Dios. O sea, que toda su vida esté configurada para dar gracias a Dios, amar y servir, como nos recuerda los ejercicios número 23, el principio y fundamento. Y su horizonte de misión era ayudar a las ánimas. Eso él sentía muy fuerte, que así como Dios eh, fue acompañándole, él también podía colaborar para que otros puedan encontrarse con él, con el Señor, y hacer su propio camino y desde la experiencia del servicio. También otra experiencia fuerte que marca mucho el itinerario de San Ignacio en la autobiografía es la experiencia, por un lado, de amistad con Jesús, el sentirse compañero, y por otro, como esa misma experiencia es plasmada en las relaciones que él va teniendo, ya sea con la gente, con su grupo de compañeros de estudios, que sería como el primer contexto que fue germen también para la compañía de Jesús naciente. Y también desde esa gracia, uno de los rasgos fuertes es que San Ignacio era un hombre contemplativo en la acción, que en la medida en que él iba contemplando la vida de Jesús, también eso le ayudaba a una mayor entrega, una mayor salida de sí, porque la contemplación no nos cierra en nosotros mismos, sino que el dinamismo que produce es que nos lleva a salir de nosotros, a realmente disponernos a servir. Y finalmente, San Ignacio es un hombre de iglesia, porque todos los procesos que él relata en la autobiografía, cuando estuvo preso, por todo el proceso que realizaron digamos, cuando él estuvo detenido, cuando
había como muchas dudas sobre lo que significaba el relato de los ejercicios espirituales y que en esa época estaban los iluminados. Entonces, en ese proceso, él siempre se dispuso a lo que la iglesia, a través de sus mediaciones, le, le confirmaba. Entonces, en ese proceso también, San Ignacio, no recuerdo muy bien si estuvo casi 9 meses en prisión, mientras hacía ese proceso de relectura de sus relatos, de los puntos que eran un poco contradictorios para los dominicos, que eran como los que cuidaban todo eso, ese aspecto de los textos de la época. Entonces, ese cuidado de los vínculos que vivió San Ignacio, también como hombre de iglesia, nos recuerda también el libro de los ejercicios, el sentir con la iglesia. Entonces, nuestra espiritualidad es eclesial, sumamente eclesial, porque estamos dentro de un contexto que nos invita a una mayor entrega, a una vivencia comunitaria. Entonces, al mirar un poquito también el relato del peregrino, de contemplar todo el proceso interior que vivió San Ignacio, también nosotros podemos preguntarnos cómo podemos recorrer nuestro propio camino. Y aquí hay algunos puntitos que me gustaría compartir para ir cerrando y también como una invitación a que nosotros podamos ir haciendo ese proceso de ir vinculando también cómo así, cómo, como a San Ignacio como San Ignacio fue viviendo esa experiencia también. Hoy el Señor me invita a vivir de una manera concreta, desde mi propia experiencia personal, con todas las capacidades que tenemos en el contexto en el que estamos. Entonces, la invitación a que nosotros podamos recorrer nuestro propio camino es, por un lado, hallar a Dios en el corazón de la vida, descubriendo que allí en lo concreto de nuestra vida, de nuestra historia, en lo cotidiano, podemos descubrir esos gérmenes de vida, la acción amorosa de Dios, en medio de la adversidad que podamos encontrar, como esa experiencia profundamente de confianza de que el Señor nos acompaña y que todo lo que vamos viviendo, vamos recorriendo en este proceso, también son causa de gracia para que el Señor se siga manifestando en nuestra vida, en nuestra historia. Por otro lado, también es una invitación a que nosotros seamos contemplativos, contemplativas en la acción. Que nosotros, al aproximarnos al Señor, dejarnos configurar por su vida, sus decisiones, su estilo, eh, su modo concreto de servir a los demás, que nosotros también podamos, en nuestras mismas acciones y decisiones cotidianas, ser reflejo de esa experiencia. Finalmente, es una invitación a que nosotros seamos hombres y mujeres de discernimiento, que podamos descubrir por dónde nos va llevando el Señor ante aquello que vamos viviendo, cuáles son nuestras opciones cotidianas, cuáles son los criterios que realmente movilizan nuestras vidas, hacia dónde realmente orientamos nuestras decisiones, nuestras búsquedas. Y en eso dejar que la misma vida de Jesús, sus criterios, sean el punto de referencia para lo que nosotros podamos decidir o realizar. Entonces, era un poquito de lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, no sé si tienen algún... Chao. Ok. No, chao.